Hola, hola, buenas noches para todas. Vamos a esperar unos minuticos para que se vayan conectando mientras voy revisando aquí los últimos detalles de este webinar. Este webinar lo he llamado ¿Cómo dejar de repetir las mismas situaciones? Y es que resulta que nos pasa, ¿no? Nos pasa que vamos por la vida repitiendo situaciones, repitiendo eventos, repitiendo hechos, especialmente de dolor. Buenas noches, se van conectando, me van saludando, me van escribiendo. Estoy feliz de estar aquí esta noche con ustedes. Bueno, mi nombre es, me presento por supuesto primero, mi nombre es Mónica de León, coach transformacional, y estoy feliz de estar aquí, feliz de hacer este entrenamiento para ustedes especialmente. Y más feliz de poder compartir parte también de mi historia, parte de lo que he vivido, porque indudablemente esto que hago ha sido también mi recorrido, ha sido también mi vida, así que estoy feliz por eso. Y vamos a empezar con este hermoso, extraordinario webinar llamado ¿Cómo dejar de repetir las mismas situaciones? Y es que resulta que a veces andamos pensando que todo nos pasa por accidente y que todo lo que ocurre en nuestra vida digamos que no depende de nosotros, sino únicamente depende de afuera, ¿no? De las personas, de las demás personas o del exterior, del externo, de esas circunstancias que de repente no podemos manejar o no podemos de alguna manera... ¿cómo decirlo? De alguna manera poder nosotros dominar sobre esas situaciones. Sin embargo, el doctor Joe Dispenza dice, tu personalidad crea la realidad personal, ¿sí? Tu personalidad está creando la realidad personal que estás teniendo, eso que estás percibiendo de la vida, eso que vives, eso que sientes es producto de tu personalidad. Entonces es indispensable que nosotros empecemos por tomar en cuenta cuál es nuestra personalidad, cuál es esa personalidad que yo estoy teniendo, cómo es que estoy sintiendo, cómo es que estoy pensando, cómo es que estoy actuando, ¿sí? Cuáles son mis creencias limitantes. Entonces vamos a empezar, vamos a arrancar, pero antes quiero contarles por qué este tema y cuál es como la razón, ¿no? Resulta que hace un par de años, en el año 2017 precisamente, un día estaba yo en el aeropuerto de Bogotá esperando abordar el avión y bueno, por cosas de la vida, por situaciones que tenía que vivir en ese momento justo así, resulta que el avión me deja y me ha tocado estar toda la mañana en el aeropuerto. En ese momento de mi vida yo estaba pasando una situación muy difícil a nivel personal, a nivel de pareja y además de eso también a nivel laboral. Y resulta que el haber estado en ese espacio, en ese lugar, sola, esperando el próximo vuelo, eran las 6 de la mañana, tenía que esperar el próximo vuelo a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana más o menos, literal como, carajo, ¿ahora qué hago? Estoy sola, ¿qué hago en este aeropuerto, no? Entonces, bueno, me voy a una cafetería, me siento, yo dije, bueno, pues voy a desayunar, por lo menos hay que desayunar, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho, el mesero fue muy atento conmigo, yo pido la carta, pido lo que iba a comer, y de pronto saco mi agenda y empiezo como a revisar las cosas que iba a hacer precisamente ese día, y pues el motivo del viaje. Me tocaba llamar y reportar que no iba a llegar a la hora que había dicho que iba a llegar. Bueno, no, me tocó rearmar ese día completamente. Pero de pronto empiezo yo a sentir y empiezo yo a ver por qué, o sea, a analizar por qué me pasa esto, ¿sí? ¿Por qué estaba viviendo justo esa situación? ¿Por qué la vida me estaba poniendo en ese hecho, en ese momento, en ese lugar?
cómo es que el avión me deja cuando vi 3 veces la pantalla, cuando vi dónde era la sala, cuando llegué súper temprano, o sea, todo estaba listo, todo estaba preparado, o sea, ¿cómo pasa esto? ¿Sí? Y ese no es el hecho importante aquí. Lo importante fue las conclusiones a las que llegué ese día, porque luego de tomar mi agenda empecé, no sé, sentí la necesidad de escribir y empecé a escribir. Y cuando empiezo yo a escribir, haz de cuenta como cuando uno escribe en un diario, aunque yo no escribo diarios, pero ese día me dio por hacerlo, y empiezo yo a escribir en ese cuaderno y me empieza a bajar información y empiezo a discernir y empiezo a comprender que ese hecho que estaba viviendo, no que el avión me hubiese dejado, no, sino ese momento de mi vida en el que estaba teniendo muchas discusiones, o bueno, que había tenido un conflicto muy fuerte con mi expareja, mis conflictos también a nivel laboral, la insatisfacción que estaba teniendo yo a nivel laboral, eso ya lo había vivido, esas emociones que estaba viviendo justo en ese momento ya las había vivido, o sea, ya las había tenido, y que era la tercera vez que en mi vida, digamos que era un caos, ¿sí? Era la tercera ocasión y de hecho se me repetía cada 3 veces, o sea, se me había repetido cada 3 veces. Eso fue en el 2017, la segunda vez fue en el 2014 y la primera fue en el 2011. Y entonces cuando empiezo yo a concluir como, carajo, o sea, haz de cuenta como un déjà vu, como que uno devuelve la película y como que, wow, esto ya lo he vivido, esto ya lo he sentido, ya lo he experimentado, este momento de dolor que estoy teniendo, que me sentía profundamente adolorida, sentía que mi vida no tenía sentido, sentía que mi vida no tenía como piso, como qué voy a hacer de mi vida, que en ese momento, en el 2017, fue la circunstancia que se dio para yo dar el salto a hacer esto que estoy haciendo. Y en ese momento, yo sentada en esa cafetería en el aeropuerto, escribía y escribía y solo podía llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo decía como, y lloraba de agradecimiento y yo decía, gracias Dios porque me estás mostrando que esto ya lo he vivido y también me estás mostrando que esto lo estoy creando yo. Y esa fue la gran conclusión. O sea, no solo yo había estado repitiendo esos hechos en los que hubo, para ser más específico, hubo maltrato. O sea, en el 2011 hubo maltrato por parte de mi pareja, en el 2014 también, ahora en el 2017 también, ¿sí? También no solamente maltrato de mi pareja, sino también a nivel laboral con mi ex jefe, también una circunstancia ahí maluca donde había inseguridad, donde había desconfianza, donde no se me validaba por mis capacidades, por mis dones, por lo que yo hacía, ¿sí? Entonces, y justo en ese momento estaba otra vez como volviendo a la situación, ¿no? Y uno de los personajes estaba en esos 3 hechos. Bueno, estuvo en los 3 hechos. Entonces, comprendo yo que esa situación la estaba creando yo. O sea, que eso no había sido casualidad, que ninguna de las otras cosas tampoco había sido casualidad, ni un castigo divino, porque generalmente creemos que cada vez que algo nos sale como no queremos, cada vez que pensamos que una situación es muy difícil y muy dolorosa, es como, ay, algo estoy pagando, y no es así, y no aplica así, no funciona así. Entiendo que por la formación religiosa que tenemos, de repente nuestra mente lo que piensa es eso, la mente precisamente piensa es en simplemente Dios me está castigando porque seguramente cometí un error, me equivoqué, entonces aquí está el castigo, aquí está la sanción, ¿sí? Entonces es importante que empecemos por apartarnos de ese pensamiento, apartarnos de esa idea y de esa creencia de que lo que experimentamos y lo que vivimos, esos hechos de dolor, esas situaciones, esas circunstancias duras y difíciles de la vida, no son por causa de un castigo, ni son el karma, ni son... No, nada de eso. Son hechos que nosotros creamos. Como lo dice el doctor Joe Dispenza, tu personalidad crea tu realidad personal. Tu personalidad. Entonces vamos a entrar en detalle en esto. ¿Cómo es que mi personalidad crea mi realidad? ¿Cómo es que lo que hay dentro de mí crea esta materia que yo estoy viendo? Y la crea de la siguiente forma.
Empecemos por descubrir qué ha pasado en nuestra primera infancia. ¿Qué fue lo que vivimos en la primera infancia? ¿Cuáles fueron esos registros, esos constructos mentales que se crearon en nosotros desde la primera infancia? Primera infancia, entiéndase, desde el momento de la gestación hasta la edad de 7 años. Entonces, la epigenética afirma que la personalidad, ¿sí? Es decir, la forma de ser de una persona o de un ser humano se crea en un 50% cuando estamos entre los 0 y los 3 meses de, no edad, de gestación, es decir, cuando estamos en la panza de mamá. ¿Eso qué quiere decir? Estos descubrimientos de la epigenética lo que quieren decir es que yo aprendo que nosotros, los seres humanos, digamos que en palabras coloquiales, absorbemos información desde que somos pequeños, como dice la ciencia, pequeños embriones. Ya estoy aprendiendo. Además, el cerebro del ser humano se crea a la 3ª semana de gestación. Es decir, que sí tiene coherencia y sí tiene realmente relación lo que afirma la epigenética y lo que afirman los estudios, los avances sobre la ciencia y sobre el comportamiento humano y el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, en esa etapa, en esa primera infancia, se crea una parte de nuestra personalidad, por no decir que casi el 100% de nuestra personalidad. Entonces, cuando yo empiezo a tener, por ejemplo, comportamientos similares a algún familiar, a la mamá, al papá, cuando yo empiezo a identificar este tipo de cosas, es cuando puedo decir como, ok, o sea que no tiene claro que ver con el tema de la herencia, pero tiene más que ver con el hecho de que aprendemos desde que estamos en el vientre materno, desde que estamos en la panza de mamá, estamos ya, digamos que como estamos conectados, pero no solamente por esta conexión biológica, sino eso tiene también otro trasfondo que tiene que ver con que somos energía. El caso es que vamos recibiendo esa información y se van creando estos programas mentales en nosotros. Y no solamente programas mentales, sino a nivel celular, por eso las enfermedades. Entonces, ese es otro punto de por qué esa realidad que estamos creando, o de dónde viene esa realidad que estamos creando hoy, viene también de mi transgeneracional, es decir, de mi árbol genealógico, ¿no? De mis ancestros, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, sí, de toda esa familia, de ambos lados, estoy yo teniendo información, estoy yo teniendo programas mentales, celulares, programas que se crean en mis neuronas y hacen que yo cree y que yo manifieste la realidad que hoy tengo. Entonces, importantísimo para empezar, una de las grandes descubrimientos que hacía yo y yo decía como, porque quiero aterrizarlo en ejemplos, el tema del maltrato ha sido digamos que parte de por qué hago esta labor y por qué hago esto, el tratar de mostrar a las personas, especialmente a las mujeres, que hay otra forma de vivir con relación a que hemos sido sujetas, no digo víctimas porque no me gusta la palabra víctima, porque no somos víctimas de nada. Hemos estado en estos hechos donde ha habido violencia física. Entonces, yo hacía investigaciones y hacía todo este proceso de autoconocimiento conmigo y decía como, ok, ¿y cuál es esa relación? ¿Cómo llego yo a descubrir realmente que entonces esos programas que se me crearon a mí en mi primera infancia y en la gestación de cuando yo estaba en la panza de mi mamá, cómo repercute eso ahora en mi vida cuando tengo 30 años? O sea, ¿cómo carajos? ¿Cómo llego allá? Además porque yo no fui criada con mis padres biológicos, fui criada por mis abuelos. Entonces yo decía, no fue del ejemplo, porque no fue del ejemplo. Entonces resulta que investigando mi árbol genealógico, resulta que descubro que efectivamente durante la etapa previo y durante la etapa del embarazo, de mi embarazo, bueno, el embarazo de mi madre, existió violencia física,
¿sí? De parte de mi padre hacia ella. Entonces, desde ahí se empiezan a crear estos programas en mí. Y uno creería, bueno, pero entonces no debiera permitir el maltrato. Bueno, resulta que ese programa ya viene en mí. Es un programa en donde inconscientemente tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Aproximadamente el 95% de nuestra mente es una mente inconsciente, es decir, no sabemos la información que hay en nosotros, no conocemos la información que hay en nuestro ser y resulta que nuestro comportamiento está basado básicamente en nuestro inconsciente, en ese 95%. Entonces, analizo yo y es como, ok, o sea que el programa que tengo es sobre, está bien el maltrato físico, o sea, es aceptado, hace parte de mi ser, digamos que es un registro, es un programa que ya está y que el hecho de que, o sea, es algo así como que yo lo atraigo, es algo así como que yo justo estaba atrayendo personas, hombres, parejas, que justo me maltrataban, psicológica y físicamente, ¿sí? Entonces, claro, yo tenía como esa confrontación interna, porque esto yo no lo vi nunca de ejemplo en mi casa, nunca hubo maltrato entre parejas, es decir, donde me crié, pero sí el programa lo traía desde el embarazo, ¿sí? Desde mi gestación. Entonces cuando empiezo a identificar esto era como, wow, o sea, ahora entiendo y ahora comprendo, ahora veo como si realmente ocurre que el programa mental, el programa neuronal, el programa celular que yo tengo en mi ser, lo voy a manifestar en mi vida, lo voy a manifestar en el plano físico. Sí o sí lo manifiesto. ¿Por qué? Porque lo atraigo, si lo queremos ver como que lo atraemos, porque lo manifiesto, porque me pongo en la tarea, por ejemplo, únicamente de seleccionar ese tipo de persona. O sea, el programa que yo tengo de mi papá, por ejemplo, las características que tengo de mi padre, justo mi cerebro va a identificar hombres con esa misma característica, con ese mismo patrón, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el sistema reticular activo también. Es como cuando estamos embarazadas y vemos solo mujeres embarazadas. Compramos un modelo de carro y antes de comprarlo no veíamos casi ese carro, pero después de que lo tenemos, media ciudad tiene el mismo modelo, ¿no? El mismo carro. Entonces, vamos a empezar con las tareas. ¿Cuál es la tarea? Vamos a empezar a tomar conciencia sobre los hechos que se repiten, ¿sí? Toma conciencia sobre cada hecho de dolor que se repite en tu vida. ¿Cómo lo hago? Primero, identifico el común denominador. ¿Cuál es el común denominador en cada hecho de dolor? ¿Sí? Entonces, como el ejemplo que les daba, mío personal, al principio de esta transmisión, sobre el maltrato físico y el maltrato psicológico de mi pareja y también en el área laboral porque estaba recibiendo maltrato y acoso laboral en esas tres, digamos que especialmente en los dos primeros momentos. Entonces identifica ese común denominador. ¿Qué es ese común denominador? Entonces, todas mis exparejas me son infieles. Todas mis exparejas no sé, no les gusta trabajar. Todas mis exparejas son personas que me gustan físicamente, pero en la personalidad, a la hora de yo querer, no sé, por ejemplo, emprender, no me siguen y no es por ahí y de pronto no concuerdo con esa persona, ¿sí? Y entonces empieza uno a pensar como, ¿y entonces por qué me enamoré de esa persona? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con todo lo que ya les he dicho. Ahora, segundo, identifica la lección, el aprendizaje que debes incorporar de esa lección. Es decir, en mi caso personal y particular, a mí la vida me estaba diciendo y me estaba mostrando que el maltrato empezaba por mí, porque yo me automaltrataba. Yo tenía, y lo confieso,
tenía pensamientos negativos, muchos pensamientos negativos sobre mí, sobre mi ser. No solamente a nivel físico, sino también a nivel intelectual, a nivel de por qué nací en la familia que nací, por qué nací, por qué mi mamá esto, por qué mi papá que yo lo otro. Bueno, ya después en otro momento les contaré más de mi historia. Pero yo tenía recurrentes pensamientos de automaltrato. Entonces ese automaltrato yo lo estaba, digamos que la vida se encargaba y yo misma, mi inconsciente se encargaba de reflejarlos afuera, de ponerlos fuera. ¿Para qué? Para que yo los viera. Y eso tiene que ver los psicólogos han creado una teoría que es la teoría del espejo, donde se habla de que efectivamente como es dentro es fuera, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, mi personalidad crea mi realidad personal, lo que yo tengo adentro es lo que yo voy a ver manifestado afuera, ¿sí? A veces nos pasa que cuando creemos cosas tan simples como creemos que, como estamos en Ibagué, entonces creemos que no, es que en Ibagué no hay empleo, vas a encontrar 10.000 personas que te van a decir en Ibagué no hay empleo, ¿sí? Porque tienes ese pensamiento, ¿sí? Pero si indagas y buscas y miras, realmente las estadísticas no hablan realmente, o sea, de una situación real, ¿sí? Y así ocurre, ¿no? Entonces, en esa primera tarea de tomar conciencia, primero identifico el común denominador, ¿sí? ¿Qué es esa cosa que siempre hay en común en esos hechos de dolor, ¿sí? ¿Qué es esa situación? Inclusive en el trabajo también nos pasa. En el trabajo resulta que hemos tenido 5 trabajos, 5 empleos distintos en empresas distintas y justo en cada una de esas empresas encontramos una persona que es esa persona que nos molesta, que es esa persona que es irritante, que es esa persona que nos maltrata, que es esa persona que es envidiosa con nosotros, que es esa persona que simplemente porque estamos ahí, porque respiramos, entonces la persona es terrible con nosotras o con nosotros, ¿sí? Entonces, o sea, ocurre en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, vamos con esa segunda pregunta o esa segunda tarea en esta etapa de descubrimiento. Esta etapa que tiene 2 preguntas se llama descubrimiento. Entonces, esa segunda pregunta es: ¿en qué ambiente emocional viviste durante la gestación y hasta que tuviste 7 años? ¿Sí? Les hablaba sobre que nuestra personalidad se crea, se programa, se gesta desde nuestra gestación hasta la edad de los 7 años, hasta que se acaba nuestra primera infancia. Entonces, recordemos cómo fue esa etapa. Si hay que investigar con mamá, con papá, con el que sea, con nuestros cuidadores, si hay que investigar cómo fue esa primera infancia, primero, cuáles emociones tuvo mamá mientras estuvo embarazada de nosotros, cuáles fueron sus emociones, cuál fue su estado de ánimo, quería tenernos, no quería tenernos, quería un niño y fuimos niña, quería una niña y fui un niño, y sí, todo este tipo de cosas investiguémoslo porque es muy importante. Eso es el principio, por eso esta etapa se llama descubrimiento. Este es el principio. Esto que les estoy diciendo, escríbanlo, cópienlo, háganse las preguntas, hagan ese ejercicio de descubrimiento, porque es el primer paso para sanarnos, es el primer paso para dejar de repetir esas situaciones dolorosas que ya no queremos en nuestra vida. Entonces, preguntar, investigar, indagar, y es más, si pueden ir más profundo, ir más allá, pregunten por sus abuelos, pregunten por sus tatarabuelos, pregunten por el árbol genealógico, por todo el transgeneracional si pueden, véanlo, obsérvenlo, analícenlo, y lo más importante, vean la relación, esa relación que existe entre esas situaciones, primero esas situaciones que vivió mamá durante el embarazo y lo que yo viví en mi primera infancia con mi vida actual. Y segundo,
Si estamos analizando, por ejemplo, a mamá y a papá y analizando a mis abuelos de ambos lados, analicemos si la personalidad de ellos tiene relación con la mía. Si los hechos que yo he vivido, lo que yo he experimentado, tiene relación conmigo, con mi vida, con la vida que hoy tengo, que me está causando sufrimiento, me está causando daño, si eso tiene relación. De repente nos damos cuenta que, por ejemplo, pasa mucho, que las mujeres escogemos de esposos al mismo tipo de hombre que el papá, ¿sí? El mismo, ¿sí? O sea, es una cosa de que uno dice, wow, o sea, ¿esto cómo pasa? Les cuento una de las cosas que yo descubrí, el papá de mi hija y la única pareja formal que he tenido, me refiero a que hubiese convivido con él, también nació en diciembre y mi padre nació en diciembre, mi abuelo nació en diciembre y otras personas de mi familia, hombres de mi familia, también nacieron en diciembre y son del mismo signo. Y no solamente son del mismo signo y nacieron el mismo mes, sino que adicional a eso, su personalidad, ¿sí? Su carácter, su forma de actuar es muy similar. Entonces yo un día hice el ejercicio de empezar a comparar y entonces comparé a mi expareja con mi papá. Y a pesar de que yo no viví con mi papá estaba vivo por supuesto, pero yo nunca viví con él. Sin embargo, por referencia y bueno, también porque he compartido con él, sé cómo es, sé cuál es su forma de ser, sé cómo actúa. Además ahora tengo bueno, desde siempre creo que he tenido esta increíble capacidad de analizar las emociones de las personas y analizar su sentir. Es como que de alguna manera me conecto desde la emoción. Entonces, descubrir esa similitud entre ellos es como, oh, wow, o sea, es cierto, o sea, no es que de repente alguien un día se lo inventó porque sí, no, y no es porque a mí me lo hayan dicho, es porque yo lo descubrí, porque yo hice ese trabajo, llevo 2 años en este trabajo de investigación o sea, de mi proceso, de mi ser, de mi personalidad, de lo que ha pasado conmigo, inclusive más de 2 años, digamos que esta parte en específico 2 años, pero muchos años antes he estado estudiando muchos temas a nivel psicológico sobre el comportamiento humano. Y entonces concluyo que pasa así, entonces hagan esa tarea, es algo así como hacer una radiografía de familiar, de ver nuestro ser primero, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, la de nuestra pareja o la de las personas que vemos, porque no solamente aplica con nuestra pareja, vuelvo y lo repito, también aplica para nuestros compañeros de trabajo, para, yo qué sé, el portero del conjunto donde vivimos, aplica para el señor de la tienda, para todo el mundo porque a la final nos estamos relacionando con muchas personas, inclusive con los amigos también pasa, con familiares que de repente no son tan cercanos, pero de alguna manera tenemos relación, entonces también aplica, ¿sí? Entonces hagamos esa radiografía y veamos y vamos descubriendo. Por eso esta etapa, vuelvo y lo digo, se llama descubrimiento y es importantísimo, es el material que me va a permitir a mí sanarme. Entonces, ahora vamos a entrar a los ejercicios. ¿Cómo hago yo los ejercicios? Porque bueno, ok, después de haber descubierto, después de haberme dado cuenta de todo lo que pasaba, después de ver que, ok, yo estoy siendo o mi personalidad está siendo producto de lo que fue mi mamá, de lo que fue mi papá, de lo que fue mi tía, de lo que fue mi tío, de lo que fue mi abuela, de lo que fue mi abuelo, ¿sí? Cuando empezamos a darnos cuenta de que esa personalidad, la de fondo, es producto de esos programas, entonces es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo llego yo a sanarlo? Entonces, primero, hacemos un ejercicio, les quiero compartir 2 ejercicios que son poderosísimos.
Son muy sencillos de hacer, son muy fácil de hacer, pero es importante el compromiso, así como es importante el compromiso de que hagan, de que desarrollen esta etapa de descubrimiento, de que tomen conciencia. También es muy importante estos ejercicios, porque si no nos quedamos a medias. Es como cuando uno sabe que tiene una enfermedad, pero entonces no se hace el tratamiento médico, ¿sí? Literal. Entonces, los ejercicios son: uno, reprogramación celular. ¿Cómo es la reprogramación celular? Lo han escuchado, yo sé que seguramente lo han escuchado, y es mediante las afirmaciones. ¿Por qué yo le llamo reprogramación celular? Nuestro cuerpo está conformado literal de células, todo nuestro cuerpo físico está conformado de células. Pero más allá de eso, como les decía hace un rato, somos energía, ¿sí? Somos energía muy densificada, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo están conformadas en su mayoría por agua, ¿sí? Entonces, como las células de nuestro cuerpo están conformadas por agua, el agua también es energía. Todas las palabras que yo emito, los pensamientos que yo emito, también son energía. Entonces, yo tengo esa capacidad, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de reprogramarnos, ¿sí? Es posible que a mí me hayan programado, es posible que a mí de niño me hayan puesto constructos mentales, ¿sí? Que estén en mi inconsciente, pero yo, en la etapa en la que sea, en el momento en el que sea, tenga la edad que sea, tengo la capacidad de reprogramarme. Tengo la capacidad de sanar esos programas y de crear unos programas nuevos, ¿sí? Entonces, como ya hemos identificado previamente cuál es esa razón, el fondo de por qué estoy teniendo la realidad que tengo, de por qué estoy teniendo los conflictos que tengo, de por qué estoy teniendo los dolores que tengo con mis relaciones interpersonales, inclusive con mi relación conmigo misma, ¿sí? Cuando yo ya tengo la razón, vuelvo a mi ejemplo personal, el mío se basaba en autoestima, ¿sí? No tenía autoestima, no había amor propio, o digamos que lo que había era mínimo, ¿sí? Había un desconocimiento total y profundo de quién era yo, de quién soy. Había un desconocimiento de mis dones, de mis capacidades, de qué quería, de para dónde iba, bueno. Entonces, ¿yo qué hice? Empezar a reprogramar, empezar a llenarme de amor, ¿sí? Y literal, llenarme de amor. ¿Cómo me puedo, cómo hago ese ejercicio? Porque todavía lo hago, no lo dejo todo el tiempo, porque, a ver, si duramos 30 años obviando el amor propio, duramos 30 años dándonos duro, duramos 30 años juzgándonos, regañándonos, peleando con nosotros mismos, porque tenemos esas conversaciones internas. Sé que tenemos, y quiero que lo sepan, alrededor de entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, y esos pensamientos se repiten al día siguiente en un 90%. Entonces, cuando yo empiezo a identificar todo eso, cuando empezamos a darnos cuenta, empezamos a tomar conciencia de eso, es como, hay que hacer algo, y hay que hacer ese trabajo ya, y hay que empezar ya, y podemos empezar fácil y sencillo. Hay muchas técnicas, muchísimas técnicas, que seguramente después voy a poder compartirles, pero por ahora quiero compartirles esta de reprogramación celular, que se hace con afirmaciones. Entonces, afirmaciones, en mi caso, que era de amor propio, yo me repito, empecé a repetirme hace 2 años, y me repito hoy por hoy todos los días que me veo. Inclusive me veo al espejo, así no me veo al espejo, me miro mis brazos, miro mis manos, miro mi cuerpo, miro mis piernas, lo que sea, y siempre me digo que me amo, y siempre me digo que puedo, siempre me digo que soy capaz, siempre me digo que tengo dones hermosos, siempre hablo sobre que soy parte de Dios, que soy una extensión de Dios, que no estoy sola, que la vida me sostiene, que este cuerpo que veo y que ven ustedes, y el cuerpo de ustedes, simplemente es esa pijama con carne, esa materialización, ¿sí?
pero somos mucho más que esto que estamos viendo. Pero como este cuerpo físico es el medio que tenemos para experimentarnos aquí, bueno, hay que aprender a amarlo. Hay que amar nuestro cuerpo, hay que amar nuestro ser, hay que amar lo que somos. Pero para poder amar hay que empezar a conocer, ¿sí? Y empezamos a conocer cuando empezamos a tomar conciencia. Y todos estos ejercicios háganlo con total y profundo amor hacia ustedes, sin juzgarse, sin regañarse, sin criticarse, porque eso es el ego, nuestra mente tiende a hacer eso, porque es la programación que tenemos. Lo mismo, no juzguen a sus padres, no juzguen a sus familiares, no juzguen nada, absolutamente nada, porque todos, tanto mamá como papá, como sus abuelos, los cuidadores, todos hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento. Y hoy por hoy yo lo entiendo total y absolutamente porque soy madre y porque sé que de repente hacemos cosas que ni sabemos. Ustedes no tienen idea las veces que yo, o sea, Victoria es el espejo de mi vida. Victoria es mi maestra total. Sus hijos son sus maestros, su pareja son sus maestros, sus padres son sus maestros, porque así como sacan lo mejor, también sacan toda esa basura que hay en nosotros, y hacernos conscientes es la forma de sanarnos. Y cada vez que yo le levanto la voz a mi hija y cada vez que yo tengo comportamientos de agresivos, simplemente me detengo a pensar, eso fue lo que hicieron conmigo, así me trataron a mí y yo lo voy a hacer diferente. Y no sé cuánto tiempo me tarde y no sé cuánto tiempo dure, pero yo lo voy a hacer diferente, ¿sí? Entonces es tener esa conciencia de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, ¿sí? Entonces hagan este ejercicio de las afirmaciones, la reprogramación celular. Quería explicarles el tema de que como nuestro cuerpo es en un gran porcentaje, en un alto porcentaje es agua, todas nuestras células en un gran porcentaje son agua, entonces, y como, se me olvidó el nombre de este chino o japonés, no me acuerdo, bueno, que hay un estudio sobre cómo el agua se puede reprogramar, ¿sí? O sea, cómo está científicamente probado, comprobado, que el agua se programa, las partículas del agua se programan. Bueno, así mismo nosotros, ¿sí? Como somos agua, pues podemos programarnos, ¿sí? Como somos energía, también eso es importante tenerlo en cuenta. Somos energía y hagan de cuenta que todo lo que existe, todos estamos interrelacionados por esa energía que somos. Todo, absolutamente todo lo que vemos en la materia es energía. Todos los seres humanos son energía, los animales son energía, las plantas son energía. Y todos estamos interconectados por esa energía. Hagan de cuenta que es como una malla y ahí estamos todos. Y esa es la razón por la cual terminamos nosotros pensando lo que los otros piensan y los otros empiezan a pensar lo que uno piensa, ¿sí? Y ahí es cuando uno dice, sí, ves que yo no soy la única que pienso de esa forma. No ocurre tan así. Ocurre más bien es que todos estamos conectados también con esa mente uno que es Dios. Entonces al estar conectados lo que yo pienso se transmite, no sé cómo explicarlo en términos más coloquiales, se transmite al ser de la otra persona, ¿sí? Al pensamiento de la otra persona. Y por eso el tema de los arquetipos colectivos, por eso una sociedad piensa de la misma forma, actúa de la misma forma, ¿sí? O sea, no es casualidad que, por ejemplo, los canadienses tienen una forma de ser y aquí los tolimenses tenemos otra forma de ser, ¿sí? Y ambos seres humanos tenemos las mismas capacidades, los mismos dones, somos también ambos extensiones de Dios, pero ellos se comportan de una manera y nosotros de otra, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con muchas variables, pero especialmente tiene que ver con cómo estamos interrelacionados por esa mente uno y por el hecho de ser energía. Ya después en otra transmisión les explicaré más a fondo de cómo se trata, pero en general esto es cómo podemos reprogramar nuestras células, cómo podemos hacer esa reprogramación mental, ¿sí? La PNL o la programación neurolingüística habla de la programación mental. Yo hablo más sobre que podemos hacer una reprogramación celular, es decir, integral.
toda, absolutamente toda. Así es como nos sanamos también físicamente, así mismo también nos podemos sanar, ¿sí? Por esa reprogramación celular. Ahora, el segundo ejercicio, que también es muy fácil, también es muy sencillo, y es sanar tu niña interior, ¿sí? Hablo en femenino porque esta comunidad, esta familia es de niñas, de mujeres. Sanar nuestra niña interior. Y seguramente lo habrán escuchado montones de veces, de que hay que hacerlo, de que, bueno, son talleres, son no sé qué. Bueno, les voy a explicar cómo lo hago yo, cómo lo he hecho yo y cómo me ha funcionado a mí. Pueden hacer, recuerdan que les decía que había estado escribiendo en el aeropuerto, no sé qué, bueno. Después de eso, empecé a hacer este ejercicio de escribir todas las noches, ¿sí? Y escribo y trato de recordar lo que viví en mi infancia, ¿sí? Esos hechos de dolor que fueron traumáticos. Nosotros, el cerebro del ser humano, guarda toda la información, absolutamente toda la información, ¿sí? En nuestra mente consciente y en nuestra mente inconsciente. Todo aquello que nos recordamos está en nuestra mente inconsciente. No es que lo hayamos olvidado, no olvidamos nada, absolutamente nada olvidamos. Y eso está comprobado. Yo he hecho algunos ejercicios de regresión. El año pasado estuve en una cumbre en México y allí tuve la oportunidad de hacer un ejercicio de regresión con un guía espiritual y fue, o sea, de que yo quedé impactada porque literal, o sea, me llevaron a recordar el día de mi nacimiento, ¿sí? Y, o sea, fue una cosa que uno dice, ¿cómo? O sea, eso es, sí, o sea, digamos que yo en ese momento era como, no puedo creerlo, pero pasó y fue así, y lo recordé, y recordé ese momento de mi nacimiento, e inclusive podemos recordar desde que estuvimos en la panza de mamá, podemos recordarlo, y es muy lindo y es muy bonito, porque además es sanador y es liberador. No quiere decir que nos sentamos a escribir y vamos a recordar así simplemente, no, pero podemos empezar por hacer conscientes muchas cosas, ¿sí? Entonces de repente uno empieza, yo el ejercicio lo hice así, empecé como la edad de 10 años, cuando tenía 10 años pasó tal cosa y viví tal otra, y cuando tenía 10 años vivía en tal lugar y tenía tal habitación y tenía estos amigos y estaba cursando tal grado y sí, y empezamos y entonces empiezan ustedes a hacer como ese diario de hacia atrás, de recordar qué vivieron, que viví aquí tal cosa, no sé, las experiencias, y nuestro cerebro, nuestra mente generalmente recuerda más los hechos que fueron impactantes, tanto positivo como negativo. Entonces, un hecho que a mí me dio total y profunda felicidad, lo recuerdo más fácil o lo tengo presente en mi memoria. Un recuerdo o un hecho que fue doloroso, que fue impactante, en donde hubo sufrimiento, por ejemplo, cuando nos hicieron sentir mal, cuando nos maltrataron, cuando nos criticaron, cuando nos sentimos abandonados, porque de repente nos dejan en jardín de niños y uno cuando tiene 5 años y lo dejan en el colegio por primera vez o en el jardín por primera vez, uno siente que lo abandonaron. Entonces literal recordamos ese tipo de cosas. Aquí lo bonito de esto es recordar la emoción. ¿Cuál fue esa emoción que sentí? ¿Cuál fue esa emoción que viví? ¿Sí? Entonces, al recordar esa emoción, lo que puedo hacer es, luego de tenerla escrita y tenerla detectada, como, wow, esta emoción es la que me duele, esta emoción fue la que me programó. Por ejemplo, estamos hablando de un hombre, tengo parejas que todas las parejas les gusta tomar, ¿sí? A todas les gusta beber, es decir, siempre me caso con un, ¿cómo se dice? Bueno, sí, una persona alcohólica. Y entonces yo digo, pero ¿cómo me programé de esa forma? Es que a mi papá le gustaba tomar, pero bueno, sí, le gustaba tomar, pero yo cuando lo vi, o sea, yo cuando me di cuenta de eso, porque no era habitual.
pero es posible que un día papá llegó ebrio, demasiado borracho y llegó a jugar contigo porque estabas niña y entonces vino y tú te diste cuenta que tu papá no estaba como era siempre, no se estaba comportando como siempre se comportaba, sino que justo en ese momento parecía como otra persona y entonces estaba como, bueno, muy así, muy alegre y muy no sé qué. Entonces tú asociaste ese registro, ese programa con el hecho de que, si papá lo hace, está bien, porque recordemos que papá y mamá o quien haya hecho sus veces son nuestra figura de autoridad cuando estamos en la primera infancia, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa figura de autoridad que tiene ese comportamiento, mi cerebro, mi ser, lo va a codificar como algo bueno, como, bueno, está bien, ¿sí? Puede que yo en mi etapa adulta, cuando yo sea grande, mi mente consciente me diga, no, eso está mal, ¿sí? Las personas no tienen por qué tomar. Un hombre bebedor es horrible, ¿sí? Puede que mi mente consciente diga eso, pero mi mente inconsciente, en mi inconsciente, gracias a esa experiencia que viví, yo tengo esa creencia de que eso está bien, porque si mi papá lo hizo, pues debe ser que está bien, ¿sí? Y además yo vi a mi papá feliz, debe ser que entonces el trago, el licor, pone feliz la gente, ¿sí? Bueno, entonces está bien. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Nuestro inconsciente codifica las personas, atrae, manifiesta, selecciona. Hagan de cuenta que hay 10.000 hombres y justo selecciona al hombre que le gusta tomar, al hombre que le gusta beber. Pero a tu mente inconsciente dice, no, tomar es terrible, a mí no me gusta, eso nada que ver, eso, bueno, está muy mal, pero ¿por qué justo mis 10 parejas, todos los novios que he tenido y los esposos que he tenido, justo todos toman? No, y empezamos a tener estos conceptos y este diálogo de es que todos los hombres son iguales, de yo soy muy de malas, de ellos, mejor dicho, yo solo, a mí solo me llegan los hombres que son lo peor, y no es nada de eso, es un registro, un programa inconsciente que tienes en tu ser, ¿sí? Que es como una impronta que está ahí, ¿sí? Que no la haces consciente. Este ejercicio de volver atrás, de volver a tu memoria, por eso digo, hazlo de noche, ojalá si puedes, relajada, si puedes en una habitación, en el estudio, antes de dormir, prepárate, dile a tu mente el ejercicio que vas a hacer, cuéntale a tu mente, bueno, voy a escribir, quiero escribir sobre cómo era mi infancia, sobre cómo fue mi niñez, cómo fue mi relación con mi mamá, cómo fue mi relación con mi papá, con mis amigos, con mis hermanos, con mis primos, con todos. Y entonces empieza a escribir, simplemente lo que primero te llegue, lo primero que vayas recordando, lo vas escribiendo y vas viendo cómo te va bajando información y vas teniendo esas bitácoras de tu vida pasada. Bueno, de tu vida pasada no, sino de tu infancia, de tu niñez. Entonces, cuando ya tienes vas teniendo esa información, entonces si tienes un hecho doloroso que fue impactante, que fue duro, y haces la relación de ese registro con eso que está pasando actualmente en tu vida, entonces lo que vas a escribir es: me perdono por haber creído, me perdono por haber tomado como cierta esta realidad, ¿sí? Que hoy no es mi realidad, que hoy no hace parte de mí. No sé si están tomando nota, y si no están tomando nota, vuelvan a ver después el video para que hagan el ejercicio de escribir. O sea, es como encuentro el daño y a la vez de encontrar el daño, entonces escribo, me perdono por haberlo aceptado y perdono a papá, perdono a mamá, o perdono a mi primo, o perdono a mi tío o a mi tía, o bueno, a quien ustedes hayan visto como esa representación de, o esa persona que les hizo daño, que les lastimó. Entonces lo perdono porque sé que hizo lo mejor que pudo con la información que tenía en ese momento. Se escriben, es decir, esto es de ustedes para ustedes, ¿sí? Esto no es que lo tengan que compartir con alguien, ¿no?
aunque hay un ejercicio también poderosísimo al respecto, pero por ahora hagan este ejercicio de descubrir eso de que vivieron, esas experiencias específicas que vivieron, y adicional a eso entonces escriben, si pueden inmediatamente, o sea, es como, o pueden un día escriben todos los hechos dolorosos que quieren cambiar, transformar, y al otro día van escribiendo, me perdono, perdono a la persona, ¿sí? Acepto y entiendo que hicieron lo mejor que pudieron, hoy yo vivo otra realidad, ¿sí? Esto también se relaciona con esa programación celular, ¿sí? Es aceptar que eso que pasó ya pasó, ¿sí? Pero que podemos en este momento cambiar esa realidad, que podemos, o sea, cambiarla para que en este momento ya no nos haga daño, y para que en este momento eso que vivimos, esa experiencia que vivimos, ese registro, ese constructo que quedó en ese momento, no repercuta en nuestro comportamiento actual, ¿sí? Porque se trata de eso, de que esa personalidad que tenemos, que hemos tenido, por la cual manifestamos esa realidad que tenemos y que de repente no nos ha gustado, o que han habido cosas que no nos ha gustado y que podemos mejorar, entonces es aceptar y entender que eso que ya vivimos, lo vivimos, pero que hoy yo lo puedo cambiar, ¿sí? Digamos que toda esa conversación que tienen y que van a realizar es algo así como que en este campo cuántico están haciendo esa reprogramación, ¿sí? Con este ejercicio de aceptar, de perdonar, especialmente perdones en ustedes, porque generalmente cuando somos niños, cuando somos niñas, nos culpamos, entramos en ese rol de creer que por culpa nuestra actúan como actúan o hacen lo que hacen, también por el diálogo, por la forma de crianza, por esas pautas de crianza que son generales, o sea, esto no es que a mí me criaron de una forma y a ti te criaron de otra, no, eso es general porque es cultural, ¿sí? Entonces la forma de crianza aquí en Ibagué, en el Tolima, en Colombia, inclusive en Latinoamérica, es general, ¿sí? Porque son patrones culturales, ¿sí? También por el tema de los arquetipos que les estaba hablando hace un momento. Entonces, son esos dos ejercicios para cambiar, para dejar de repetir esas situaciones. Como les digo, hay más, pero empecemos con estos que son muy poderosos y los van a tener, o sea, y van a estar ocupados. Háganse esa reprogramación celular todo el día. Eso es para que se lo hagan todo el día, todo el tiempo. Pueden estar cambiando, interrumpiendo esos pensamientos. En las noches hagan el ejercicio del diario, de la bitácora de cuando eran niñas, y van viendo los resultados y van viendo los cambios. Ahora, gracias a que en esa primera etapa hicimos la tarea de descubrimiento, ustedes van a estar mucho más conscientes de lo que viven en este momento. O sea, es como van a estar alerta. Su cerebro va a estar alerta y su cerebro va a decir como, esto yo ya lo viví. O esta emoción yo ya la he tenido. Tal persona se parece a tal persona. Tal actúa como tal, ¿sí? O yo estoy actuando como actué de tal forma en tal ocasión, en tal momento, en tal, ¿sí? Entonces, bueno, nada, ya para resumir, entonces, respondiendo a esa pregunta, el nombre del webinar, que es cómo dejar de repetir las mismas situaciones. Entonces, primero, tomando conciencia. Segundo, incorporando la lección o el aprendizaje, ¿sí? Si no vemos cuál es el aprendizaje, si no vemos cuál es la lección, que es lo que les hablaba de la raíz del fondo, ¿sí? El fondo de la situación, el fondo del problema, ¿por qué se me está presentando esto? ¿Qué me está queriendo mostrar la vida? ¿Qué me estoy reflejando yo? Porque, bueno, no lo he dicho, pero toda la realidad que vivimos es un reflejo de nosotros, de cómo somos por dentro. Y tercero, sanar y reprogramar. Son esos tres pasos, ¿sí? Tomar conciencia, incorporar la lección o el aprendizaje, y tercero, sanar o reprogramar, ¿sí? Es importantísimo que se haga, de lo contrario la vida les va a seguir repitiendo los mismos hechos, los mismos. No tienen idea cómo hace el año pasado, les cuento mi última infidencia ya para cerrar.
y para que vean cómo esto aplica. El año pasado estuve saliendo con una persona después de haber terminado con el papá de mi hija y bueno, conocí a alguien y estuve saliendo con él. A las pocas semanas de estar compartiendo con él, de salir y de hablar y demás, empiezo a escuchar el diálogo que él tenía conmigo y empiezo a darme cuenta y a ser consciente y a notar que él era agresivo conmigo, que él tenía comportamientos o sea, maltrato psicológico para conmigo. Cuando yo lo hice consciente fue como, wow. Y empiezo yo a analizar y o sea, tiene comportamientos similares al papá de mi hija y comportamientos similares a otro exnovio que tuve y a otro exnovio que tuve. Y entonces es como, wow, lo estoy viendo. Eso fue el año pasado cuando todavía no ponía en práctica total estas herramientas, pero estaba en esa etapa de descubrimiento, estaba en esa etapa de ver qué pasaba y cómo funcionaba y cuál era mi personalidad y cómo mi personalidad se reflejaba en los otros, y cómo esas otras personas simplemente son maestros. Entonces cuando yo veo este personaje y me doy cuenta de que me estaba maltratando psicológicamente, pero él era queridísimo conmigo, o sea, era el más amoroso conmigo, el más atento conmigo, pero de repente, por ejemplo, me decía cosas como, ¿y tú quién te crees? De repente me decía cosas como, ¿tú qué vas a poder hacer eso? Cuando yo le contaba de mis aspiraciones y cuando yo le contaba de mis proyectos y lo que yo quería hacer, me decía ese tipo de cosas. Y cuando yo empiezo a darme cuenta, yo es como justo el mismo diálogo que el padre de mi hija tenía para conmigo, el mismo. O sea, era como que otra vez estaba repitiendo las mismas palabras en otra persona, ¿sí? O estaba escuchando las mismas palabras en otra persona. Entonces es como, wow. Y esa es la prueba. Digamos que para mí esa es como la prueba reina, la prueba madre de que realmente si no nos sanamos, la vida, nosotros mismos, nuestro inconsciente nos va a repetir la situación hasta que lo aprendamos, hasta que sanemos, hasta que reprogramemos, hasta que entendamos qué es lo que hay que trascender, cuál es la lección que la vida me está poniendo, ¿sí? ¿Qué es eso que he venido a aprender aquí en esta experiencia humana? ¿Sí? Por eso se nos repite con uno, con el otro, con otro, con otro, con otro, y en varias áreas de nuestra vida, porque a mí se me ha repetido eso, el maltrato psicológico, en todas las áreas de la vida, en todas. Entonces es como, ok, Dios, gracias, ya sé que esa es la lección que he venido a trascender, una de las lecciones que he venido a trascender, que tiene que ver con el tema del amor propio y el no automaltratarme. Entonces es como, ok, lo entiendo, lo comprendo, lo hago consciente, incorporo ese aprendizaje y me trabajo, ¿sí? Me trabajo todos los días, me trabajo, porque si no lo hago, nuestra mente, por eso me encantan las neurociencias y me encanta la epigenética. Nuestro cerebro, este es el último dato ya para concluir, nuestro cerebro, ¿cómo se crea un pensamiento o un hábito? Digamos que hagan de cuenta que tenemos vías neurales, como carreteras, como autopistas en nuestro cerebro. Entonces, cada vez que yo tengo un pensamiento, hagan de cuenta que sale como una lucecita que se conecta de una neurona a otra neurona y se crea, ¿sí? Se va creando la carretera. Y con el primer pensamiento la carretera o esa vía es casi translúcida, ¿sí? Como medio transparente. Luego vuelvo y tengo el mismo pensamiento y ya se hace más oscurita. Y luego otra vez el mismo y otra vez se hace más oscurita. Y entonces con el tiempo, que no es mucho tiempo, se crea la vía neural. Y se crea y se pone fuerte. A medida que yo sigo teniendo el mismo pensamiento, se pone fuerte. Y luego ese pensamiento hace que yo tenga una emoción. Esa emoción hace que yo tenga una reacción. Entonces eso hace que yo tenga un comportamiento determinado gracias a ese primer pensamiento que tuve alguna vez. O a esos pensamientos vienen
de esas creencias de otras personas, que acogemos de otra persona, ¿sí? Digamos que tomamos en cuenta lo que otra persona nos dice, entonces yo tengo ese pensamiento y lo voy construyendo y lo voy alimentando. Entonces, para que no se cree inadecuadas vías neurales, bueno, pues tener en cuenta cuáles son esos pensamientos que estamos teniendo, ver cómo los podemos sanar, ver cómo lo podemos reprogramar, ¿vale? Y ya para despedirme, ahora sí, despedirme, quiero contarles que voy a hacer la primera semana de octubre, todavía no tengo definida la fecha, pero la primera semana de octubre voy a hacer un curso que se llama Recupera tu soberanía. Este curso es un curso poderosísimo. Yo amo neurociencias, psicología y espiritualidad, ¿sí? Entonces yo mezclo todo y he creado metodologías y herramientas muy buenas para sanar, para esa sanación, para esa reprogramación, para la reconexión espiritual, porque somos seres espirituales, eso es indudable. Tenemos este cuerpo físico y tenemos esta mente y hay que saber cómo funciona y hay que saber cómo administrarla, pero yo soy un ser espiritual, sí o sí todos somos seres espirituales. Entonces este curso sale la primera semana de octubre. En esta semana o máximo la próxima semana ya lo lanzo oficialmente, pero les quería contar para que se vayan preparando, para que se vayan programando, para que asistan. Van a haber muchas más herramientas como esta que les va a ayudar a reprogramar su mente, les va a ayudar a sanar, a reconectarse con ustedes mismas, a conectarse con su poder creador, ¿vale? Con su poder de manifestación, pero manifestación de una vida feliz, de una vida llena de amor, llena de abundancia, bueno, de todo lo bueno que queremos, ¿vale? Entonces, no siendo más, me despido, mil y mil gracias por haber estado, por haberme acompañado, por haberme escuchado todo este tiempo. Fue 1 hora, exactamente 1 hora, pensé que iba a ser menos, pero bueno, estuvo larga la sesión. Nada, manifiesto haberles servido, manifiesto que todo lo que les he compartido, todas las herramientas que les he dado, les sea de mucha utilidad, que la pongan en práctica, que lo pongan en práctica, me escriben, me comentan, me cuentan sus procesos, voy a estar feliz de retroalimentarles, de hacerles feedback. Entonces, nada, ahí estamos en contacto, ¿vale? Entonces me despido recordándoles que son almas poderosas que pueden iluminar y potenciar sus vidas. Bye bye, nos vemos a la próxima.